La salud nos convoca convirtiéndose siempre en nuestro punto de encuentro. Entonces es momento de recibir a los profesionales para continuar educándonos en todos los temas relacionados a nuestra salud. Dada la enorme cantidad de consultas e interrogantes que han surgido a través de informes que han realizado en otros medios de comunicación sobre el tratamiento de hiperplasia benigna de próstata, que es una afección urológica muy común en hombres mayores de 50 años. Con el fin de responder a sus inquietudes, vamos a intentar aclarar en este programa qué hay de cierto en las afirmaciones que han realizado en informes en otros medios de comunicación. Para hacerlo hemos invitado a la máxima autoridad vigente académica de nuestro país. Me refiero al profesor Levin Martínez, grado 5 de la Cátedra de Urología del Hospital de Clínicas, quien se expresa al respecto. Buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí tratar de aportar algo en el tema polémico y novedoso y que va de la mano de la tecnología, que es el tratamiento de probablemente la mayor patología o enfermedad urológica en el hombre, que es la hiperplasia benigna de próstata, el crecimiento benigno que surge siempre con la edad en todos los hombres y que es diferente del cáncer de próstata y que nosotros vamos a tratar de explicar un poquito, hacer un poco la historia de qué ha pasado en los últimos 20 años en materia de este tipo de cirugía y de tecnología, y después tratar de responder a algunas aseveraciones que se han vertido en los medios de comunicación que nos parecen no son del todo correctas. La historia de la cirugía de la hiperplasia benigna de próstata en el hombre en los últimos 20 años ha cambiado radicalmente de la cirugía convencional, que se hacía mediante un pequeño corte debajo del ombligo, en el cual se extirpa solamente el sector benigno de la próstata que produce la obstrucción y los problemas, los síntomas que tienen los pacientes. Eso es un dato importante. El tipo de cirugía, no importa cuál sea, para la hiperplasia benigna de próstata, solo extirpa el sector benigno de la próstata. Esa cirugía, que se hacía mediante una incisión, que llevaba muchos días de sonda, una recuperación con internación más prolongada, poco a poco fue dando lugar a la resección transuretral, que es una resección que se hace por vía endoscópica, por un instrumento que accede por dentro del pene, por la punta del pene, por el meato, se introduce el aparato con el cual operamos, y ese fue el primer cambio importante, porque los pacientes pasaron de tener una cirugía convencional con varios días de internación, sangrado, posible necesidad de transfusión, etcétera, a un posoperatorio más benévolo, de menos días de sonda, sin corte, sin cicatriz. Este método, que habitualmente se conoce como RTU, resección transuretral, fue el método, el patrón oro, el gold estándar en los últimos 20 años. En los últimos 5 o 6 años, las nuevas indicaciones de la cirugía benigna de próstata empezaron a estar de la mano de nuevas tecnologías, dentro de ella la cirugía láser o distintas fuentes de energía, como la cirugía bipolar o la cirugía por plasma, que son procedimientos todos similares en el sentido de que son realizados por vía endoscópica, no necesitan corte, es decir, van, como les decía, por dentro del pene del paciente, y que se diferencian en que, según el tipo de energía que se use, se pueden tratar distintos tipos de próstatas de mayor o menor tamaño, o que producen mayores o menores alteraciones, o que asocian algunas complicaciones como cálculos o piedras en la vejiga, estrecheces de uretra, etc. Por lo tanto, si bien comparten una vía común, y es que son todas cirugías endoscópicas, difieren básicamente en la fuente de energía que usan. Entonces, de acuerdo a esa fuente de energía, nosotros podemos tener una resección transuretral, una RTU con bisturí bipolar,
Podemos tener una cirugía que use el láser como fuente de energía u otras fuentes de energía. Pero yo creo que es importante que los televidentes sepan que cada fuente de energía tiene una indicación precisa y que no todos los pacientes pueden ser tratados de la misma manera por la misma fuente de energía. Por lo tanto, es importante que ustedes consideren la consulta para saber cuál es, en su caso en particular, la mejor opción para el tratamiento. Y si esa mejor opción es una RTU bipolar, haremos una RTU bipolar. Si esa mejor situación es una cirugía láser, ya sea Green Laser o HoLEP, que son distintos tipos de fibra, aunque todos sean láser y que son para próstatas diferentes, para pacientes diferentes, se hará eso. Y si es plasma o alguna otra tecnología, se usará. E incluso, si la mejor manera de resolver su situación es la cirugía convencional, tiene que saber que muchas veces la cirugía convencional sigue teniendo un lugar, sobre todo cuando se asocian enfermedades en la vejiga o piedras en la vejiga o alteraciones a nivel de los riñones, del aparato urinario superior, en los cuales muchas veces la cirugía convencional todavía sigue siendo la cirugía de elección en algunos casos. Cada día es menos, por suerte, para la recuperación de los pacientes, pero es importante saber que no se trata de que un láser o una tecnología resuelva todas las situaciones de la misma manera. Entonces yo quisiera hacer algunas apreciaciones con respecto a esas afirmaciones que han aparecido en los medios de prensa y básicamente, creo yo, era la idea por la cual me habían convocado. Un colega argentino que apareció en los medios ha hecho pública la aparición de una tecnología que es una de las tantas tecnologías que yo he nombrado, que no es ni mejor ni peor que otras, es una de las tantas tecnologías. Pero lo que sí me parece que es importante remarcar frente a algunas aseveraciones es lo siguiente. Primero, que esa tecnología, ya sea láser de cualquiera de sus variables, plasma o bipolar, no trata el cáncer de próstata, no reseca toda la próstata, solo reseca el sector benigno. Y si alguien dice que reseca toda la próstata por estos métodos, no es verdad. Otro punto es que esta técnica no tiene incontinencia de orina, no tiene disfunción eréctil. Eso tampoco es tan así. Usted tiene que saber que cualquier técnica a la que usted se somete, cualquiera, puede tener algún grado de incontinencia de orina y algún grado de disfunción eréctil, que va de la mano del tipo de cirugía que se le hace, de la experiencia del técnico, pero también de la situación previa suya, del paciente. Y debería saber que está comprobado que cualquier tipo de cirugía, por ejemplo, incluso una cirugía abdominal, tiene un porcentaje de pacientes que refieren problemas de erección después de una cirugía, aun cuando no tiene nada que ver con la esfera urológica. Por lo tanto, es importante advertirle a los pacientes que, independiente del tipo de cirugía que se le vaya a avisar, existe un riesgo siempre, que puede ser menor al 1%, de 1 o 2%, sí, pero que es bajo, pero que es real. Y me parece que es importante hablar con honestidad a los enfermos en este sentido. Ha hecho afirmaciones también de que no hay estrechez de uretra, que es una estenosis del conducto por el que sale la orina desde la vejiga al exterior. Ese conducto es sumamente sensible a la sonda, es sumamente sensible al instrumento que se usa para operar, y todas estas técnicas, dependiendo del tiempo de duración, la fuente de energía, el calor que generen dentro de la uretra, todas estas técnicas tienen un porcentaje de riesgo de estenosis de uretra. Incluso he visto cifras de 25% o 30% para la cirugía convencional que tampoco son reales. La cirugía convencional y estas técnicas, en cuanto a complicaciones de estenosis de uretra o de disfunción eréctil o de incontinencia de orina, tienen resultados similares. Los grandes beneficios de estas técnicas no vinieron de la mano de esas complicaciones. Los grandes beneficios de esta técnica vinieron de la mano de mejor recuperación,
menos riesgo de sangrado, menos días de internación, pero no necesariamente de que fueran cero con respecto a la posibilidad de complicaciones. Y esto me parece que es bien importante que los pacientes lo tienen que tener en claro. Aparte de eso, ha habido algunas afirmaciones respecto a que se puede tratar o disminuye el riesgo de cáncer de próstata. Eso no es así. El paciente que se opera por una hiperplasia benigna mantiene la cápsula prostática y es en la cápsula, en el cascarón de próstata que se deja, donde ocurre el 80% de los cánceres de próstata. Por eso los pacientes tienen que ser seguidos porque pueden desarrollar un cáncer de próstata en el remanente de próstata que tienen. Es más, algunos de estos pacientes se puede remover un sector que al analizar el patólogo, es decir, al mirar al microscopio después lo que nosotros estirpamos, que siempre se manda a analizar, puede aparecer un porcentaje de cáncer que se llama cáncer incidental de próstata, que es un cáncer que no se sospechaba y que es extirpado. Y es extirpado por los métodos tradicionales, por la cirugía endoscópica monopolar o bipolar, o por la cirugía que siempre reseca algún tipo de tejido. No lo hace el puro láser que evapora, y sí lo hace el láser de Holeb que simula la cirugía convencional. Y si nosotros hablamos de sustituir a la cirugía convencional, la técnica que más aprobada está para sustituir a la cirugía convencional es sin duda el láser de Holeb, que es una tecnología distinta a la que a veces promueve este colega que lo ha difundido en los medios. Por lo tanto, me parece que era importante estas afirmaciones. Y a modo de resumen de esto, yo le diría a los televidentes, primero, que lamentablemente en la medicina, como en cualquier profesión, uno está expuesto al marketing, hay presión de la industria, de los que generan la tecnología para tratar de vender esa tecnología. Y nosotros, tanto los médicos como los pacientes, tenemos que estar advertidos de eso. Por lo tanto, el paciente tiene que tener el concepto que una nueva tecnología no necesariamente es mejor que otra existente, que esa nueva tecnología quizá no aplique para su caso, que el hecho de no recibir esa nueva tecnología no signifique que usted necesariamente vaya a estar maltratado o peor tratado, y que lo más importante es que usted busque en su urólogo de confianza, en su médico de cabecera de confianza, en el que usted pueda confiar, cuál es para su caso el mejor tratamiento para la hiperplasia benigna de próstata. Muchas gracias. Para nuestros pacientes sedéntulos, o sea, para nuestros pacientes, repetimos, que no tienen piezas dentales, la solución va a ser a través de la implantología. Como habíamos visto, la implantología es un tornillito que se coloca en el hueso, donde no hay nada, pasamos a tener nuevamente nuestra raíz dental. Luego se le coloca un perno que nos comunica el implante que ya está en el huesito con el resto de la boca, y a partir de ahí se le colocan la pieza o las piezas dependiendo del caso clínico. En nuestros pacientes sedéntulos lo que les queremos transmitir es que no es necesario colocar un implante por pieza. Lo que hacemos es colocar de determinada manera 4 o 5 implantes en los cuales nos van a permitir apoyar todos los dientes. Esos dientes van a salir de la encía tal cual como si fuesen los propios dientes del paciente. Él va a poder morder, rasgar, agarrar algo duro y poder morderlo sin ningún tipo de complicación, tal cual como si hubiese recuperado sus dientes. Como decimos siempre, es la solución definitiva para la pérdida dental. Y lo que queremos transmitir es que con tan solo 4 o 5 implantes el paciente puede devolver nuevamente
toda su sonrisa y sobre todo recuperar las funciones, que es lo más importante, y la mantención del hueso. Es un tema muy importante también para que la persona sepa que desde el momento de la cirugía ya sale con una aparatología colocada. En este espacio hablaremos con el doctor Jorge Delgado Dibiase sobre un tema que nos preocupa a todos, las adicciones. Cuando hablamos de adicciones no nos referimos a drogas, nos referimos a muchas cosas. Las drogas normalmente son aquellas que producen cambios en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro y en nuestra fisiología. Pero también las adicciones pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, adicciones al juego, adicciones a algo que está muy de moda actualmente, que es a los celulares, a las computadoras. Adicciones al sexo, adicciones a la pornografía, adicciones a internet, adicción a la comida. Yo sé que cae muy mal que cuando comemos estamos siendo a veces adictos porque comemos cosas que no son las que normalmente nos nutren, sino que simplemente estamos apagando una necesidad fisiológica de nuestro cerebro de ingerir mayor cantidad de grasas, de azúcares. Hoy la obesidad lamentablemente es una pandemia mundial. Cuando hablamos de pandemia hablamos de algo que está extra un país o una ciudad, sino que abarca a todo el mundo. Este tipo de adicciones lamentablemente siguen creciendo y en el Uruguay hoy tenemos una que está haciendo estrago, que es la pasta base y también la marihuana. Lamentablemente nuestro gobierno ha legalizado la marihuana y no ha sido para bajar el consumo, sino que tenemos mucho más consumo. A nivel de las jóvenes embarazadas ha crecido 7 veces más las que tienen familia y consumen marihuana. Esto va a traer aparejado niños con inconvenientes y con problemas. De la pasta base, para referirnos necesitaríamos mucho tiempo, pero en realidad el daño que causa va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Desde nuestro lugar, desde la ciencia, desde la medicina, lo que podemos hacer es tratar los síntomas y fundamentalmente trabajar en la educación, brindando información de todo aquello que pueda servir para que la gente no caiga ni recaiga en estas adicciones. Normalmente una persona que consume pasta base no tiene frío, no tiene hambre, tiene una vida que está extra lo normal de la sociedad, es decir, que está fuera de lo social, no estudia, no trabaja, y este tipo de cosas lleva a que nosotros tengamos serios problemas a nivel familiar, a nivel social, y esto también tenemos que combatirlo de la forma más concreta que podamos. La forma normal en que creemos que se consume y que debemos combatirla es con información, con promoción y prevención de salud. Desde el Centro de Cirugía de la Obesidad, el doctor Gustavo Rodríguez nos asesora sobre la cirugía de obesidad mórbida y nos dice cuáles son las condiciones que deben tener los pacientes para realizarse este procedimiento quirúrgico. Se entiende por tal a aquellos procedimientos quirúrgicos que se realizan sobre el tubo digestivo y que tienen como efecto final o como resultado final un descenso del peso, una pérdida del exceso de peso en un porcentaje importante y la corrección de las comorbilidades y en muchos casos la curación de la enfermedad o por lo menos controles muy importantes a largo plazo de enfermedades como la diabetes de tipo 2, la hipertensión y el trastorno en el metabolismo de los lípidos. La cirugía es entonces una herramienta significativamente superior a los tratamientos convencionales, pero para acceder a la cirugía bariátrica es necesario cumplir una serie de requisitos y es muy importante que se tenga presente de que la cirugía sola no resuelve el problema, que esto es un problema mucho más complejo, donde hay una parte muy importante que es la concientización del paciente del problema que tiene y de cómo lo debe afrontar. Es necesario una preparación y un apoyo también de parte de la familia del paciente. Para poder aplicar a un tratamiento quirúrgico es necesario reunir
una serie de requisitos y pasar previamente por una evaluación multidisciplinaria, nutricional, del punto de vista psiquiátrico y del punto de vista de los internistas especialistas en obesidad, quienes son los que en definitiva van a definir si reúne las condiciones necesarias para que un tratamiento quirúrgico bariátrico pueda ser exitoso. Porque de nada serviría hacer una cirugía correctamente hecha desde el punto de vista técnico, pero si eso no se acompaña de un perfil psicológico y de una concientización del paciente y un apoyo familiar significativo, estaríamos frente a un fracaso. Y lo que queremos es brindar esa herramienta que sea exitosa, y entonces ahí tenemos dos componentes. Un componente fundamental que es paciente-familia y el otro es el componente del equipo médico multidisciplinario desde el cual nosotros hoy nos abrimos y estamos dispuestos a ayudarlos y evacuar las dudas y las consultas que consideren pertinentes. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Nos vemos en Círculo Láser. En nuestra clínica comenzamos un tratamiento a nivel farmacológico previo a la cirugía, y luego de la cirugía hay novedosas técnicas que hacen que el paciente pueda seguir manteniendo relaciones sexuales, con lo que esto implica para la autoestima del paciente, mientras el organismo va reparando el daño provocado por la cirugía. Lo importante es mantener la viabilidad con la técnica que sea, que va a depender de cada paciente, para que los cuerpos cavernosos, cuando el organismo repare por sí mismo el daño generado en la cirugía, encuentren unos cuerpos cavernosos viables y no fibróticos. Muchas veces el grado de disfunción, el grado de lesión, si no se hace esta rehabilitación, cuando el organismo repara el daño, se encuentra con unos cuerpos cavernosos que están rígidos, con mucha fibrosis, más allá de todo lo que ha repercutido en la vida social y psicológica de ese paciente, que muchas veces se puede prolongar hasta 4 años cuando hablamos de cáncer, para volver a recuperar nuevamente una erección espontánea y plena. Resumiendo, seríamos decir, es de vital importancia, y es lo que se hace en los países de primer mundo hoy, comenzar previo a la cirugía con un tratamiento de rehabilitación, continuarla inmediatamente luego de la cirugía. Con eso logramos mantener la viabilidad de los cuerpos cavernosos, que el paciente continúe con métodos farmacológicos con una erección satisfactoria, lo cual la autoestima del paciente se mantiene en alto, la relación de pareja sigue con una fluidez importante, y esto hace que cuando el organismo repare el daño se encuentre con un tejido esponjoso viable. Recibimos al doctor Ignacio Amorín, quien se refiere a las migrañas y su tratamiento con toxina botulínica. Cuando hablamos de migraña, hablamos de uno de los dolores de cabeza o cefalea más frecuentes. Probablemente abarque prácticamente al 13% de la población mundial. Es más frecuente en mujeres que en hombres. El tratamiento de la migraña muchas veces ofrece dificultades. Su abordaje depende de la frecuencia de episodios. Los episodios son característicos: dolor muy intenso de cabeza, molesta la luz, molestan los ruidos, a veces hay ganas de vomitar o incluso vómitos. El dolor puede prolongarse por varias horas e incluso a veces por días. El abordaje depende del número de episodios, es decir, las personas que tienen 3 o 4 episodios por año, lo que hacemos es tratar con analgésicos cada episodio. Sin embargo, cuando esta situación se vuelve repetitiva, es decir,
1 o 2 veces por semana el individuo padece de ataques migrañosos, deben fomentarse tratamientos preventivos, es decir, fármacos que no son analgésicos, sino que son moduladores del dolor a nivel cerebral. Tenemos un gran arsenal de fármacos con ese potencial. Van desde drogas antiepilépticas hasta fármacos que también sirven como antidepresivos. En los últimos años han surgido novedades en cuanto al tratamiento de la migraña de modo preventivo. Y la toxina botulínica es una de esas novedades. La toxina botulínica es conocida por sus efectos a nivel estético, pero lo usamos mucho en neurología para el tratamiento de espasmos, espasticidad y otros trastornos del movimiento. En los últimos años, y a partir de 2013, la FDA de Estados Unidos aprobó su uso para tratar algunos cuadros dolorosos, entre ellos la migraña. Las inyecciones de toxina botulínica se dan en los músculos que se adhieren a la pared craneal y luego de algunos días de su aplicación comenzamos a ver paulatinamente la mejoría de los dolores de cabeza. En el caso de ser efectivos, y los estudios muestran que son igualmente efectivos que tomar fármacos todos los días, la toxina botulínica reduce sustantivamente los dolores de cabeza, en este caso migrañosos, y puede ofrecerse como tratamiento complementario o incluso sustitutivo como antimigrañoso. Si realmente son efectivos, en general realizamos 2 o 3 sesiones al año y con ello el paciente logra un alivio sustantivo. Y destacando el gran trabajo de gestión de un grupo de jóvenes y vecinos de Ciudad del Plata llamado Rebeldía Organizada, se inauguró días pasados la Policlínica de Delta del Tigre, que hoy se transforma en el primer centro de atención. Esta policlínica que hemos inaugurado en Delta del Tigre tiene el valor que la comunidad organizada, los jóvenes sobre todo, pelearon mucho por esa policlínica. Llevó su tiempo, pero en continuidad con lo que se venía haciendo, hoy la inauguramos y está instalada en el corazón de una población como Delta del Tigre, que en el área de influencia son alrededor de 8.000 personas. Es una policlínica muy bien equipada con todos los servicios. Esperamos dotarla de los recursos para tener la farmacia funcionando, no solo la medicina básica, la medicina general, pediatría, control ginecológico, sino además apoyo desde este centro de salud, primer nivel, primer y principal nivel, que es donde se resuelve más del 80% de los problemas de salud. Así que lo que queremos es eso, ir dándole a la cercanía en la atención a la comunidad lo que la comunidad en ese primer nivel necesita, y a su vez reconocer el esfuerzo de una población que peleó por su policlínica y lo conquistó. El proceso empezó en el año 2016, empezamos una campaña de firmas, la cual terminamos recolectando unas 3.500 firmas. Bueno, acá era un terreno baldío, que en verdad antes había una comisaría. Y bueno, después solicitamos a la Intendencia la demolición de la comisaría con el permiso de ACE. Vino la doctora Susana Muniz, encabezado con todo el directorio, recibieron las 3.500 firmas con la propuesta de los vecinos, que solicitábamos farmacia y otras demandas, que hoy podemos decir que están contempladas todas esas. Y bueno, y el proceso duró casi 1 año y pico, el proceso de construcción de la policlínica, y bueno, hoy estamos muy contentos porque la estamos inaugurando y está muy alegre la comunidad, que nosotros queremos decir que le solicitamos a todos los vecinos que se apropien del lugar y que fue un trabajo en comunidad y un trabajo colectivo. Delta del Tigre está catalogado desde los 14 a los 17 años, es el mayor crecimiento de jóvenes que hay en la zona y sobre todo de los quintiles más bajos de la población de socioeconómicos, ¿no? Y bueno, y hay mucha población adulta que se tiene que trasladar 3 kilómetros para recibir un medicamento. Bueno, con esto, que ahora está la farmacia en este lugar, esa demanda sería resuelta. Todo eso viene bárbaro ahora en la comunidad. Es un ejemplo más del cambio de modelo de atención que nuestra institución quiere, a la que quiere llegar. Es una estrategia básicamente de descentralización de los servicios y de acercar los servicios de la salud a la población. Acá hay una población muy importante. Con esta policlínica que hoy estamos inaugurando, estamos acercando servicios de medicina general y diversas especialidades. Estamos acercándole a la gente los medicamentos. Acá va a haber una farmacia, por lo
lo cual las personas no se tienen que trasladar más kilómetros para recoger su medicamento, servicio de laboratorio semanal y sobre todo un salón comunal que es para que los vecinos y el equipo de salud trabajen todo lo que es actividad propia del primer nivel, que es la promoción, la educación y la prevención de la salud. Bueno, hoy nos vamos otra vez a ir un poquito para ir ampliando las ramas de la medicina regenerativa y nos vamos a los problemas capilares, que hoy tanto nos preocupan tanto a hombres como a mujeres, que está relacionado con ¿qué? Con los cambios estacionales, con los cambios hormonales y con la edad. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas en los cambios de estación, que se nos cae el cabello? Y bueno, nos preguntaban si era posible que el pelo volviera a salir. Sí, si nosotros estimulamos sobre los folículos que están presentes o que están disfuncionales, esos folículos pueden revertirse y puede salir un cabello lozano en múltiples aplicaciones. Se recomienda aproximadamente 1 cada 20 días o 1 por mes hasta que logremos que el folículo se active, y después sí podemos espaciarlo y después hacerlo una vez cada 6 meses aproximadamente. Esto concomitantemente va unido a una buena alimentación, a un buen suplemento vitamínico y además un tratamiento que el paciente se va a realizar en su casa. Esto está dado en pacientes, especialmente en mujeres que después de los 35 años empiezan a tener caída de cabello, y en los hombres generalmente después de los 50, en lo que se llama alopecia areata. Les recordamos que pueden visualizarnos en nuestra edición central los jueves a las 21 horas en la pantalla de A+B o los sábados a las 9 horas en la pantalla de Canal 10. Nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. Lleva tu marca a otro nivel con la publicidad eficaz que te ofrece el video marketing para redes sociales, televisión y otros medios de difusión. Más info en estudiopanorama.com.